¿Qué estamos ahora ya hablando del libro? Hablando del libro, ¿qué es el tema principal que estamos estudiando? Recuérdese que nomás estudiamos el espíritu en el antiguo pacto, el espíritu en el antiguo pacto, que es lo que hacía, pero ahora estamos mirando el espíritu en el nuevo pacto, en el nuevo pacto. Y ese es el tema, el espíritu en el nuevo pacto. Y el espíritu en el nuevo pacto está, se puede decir que trae ocho temas. Cuidado, hermano, cuidado. Trae 8 temas. Entonces, uno de los temas se recuerda que es novedoso. Lo miramos el domingo pasado. Es novedoso, ¿verdad? Y decíamos que era novedoso para los discípulos, era novedoso para ellos cuando Jesús les hablaba del Espíritu Santo que iba a venir, así que era novedoso para ellos. Entonces estudiamos eso, miramos la salvación, convicción, regeneración, santificación, hablamos también de eso. Y hoy vamos a hablar de iluminación. Vamos en la letra C, la iluminación. No sé si antes de entrar en iluminación, vamos a tratar de ver ahora lo que es la iluminación y lo que es el Espíritu Santo, el sellado del Espíritu Santo también. Vamos a ver si podemos cubrir esos dos, pero si ustedes recuerdan, al final de la clase del domingo pasado estábamos hablando, empecé a hablar de que había dos formas de interpretar la Biblia, porque hablamos de la hermenéutica. Entonces, no hemos visto, aquí en la iglesia no hemos traído ningún estudio acerca de la hermenéutica, que hubiera sido muy, muy bueno haberlo traído antes de entrar en la teología, ¿verdad? Nos hubiera ayudado mucho. Pero hablé un poco de la hermenéutica. Entonces dije que había dos maneras de interpretar la Biblia. Dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? ¿Cuáles son las que mencioné? Espiritualmente. Y la otra es literalmente. ¿Ok? Al final del estudio del domingo pasado, vino nuestro hermano Clemente y me estaba comentando, me hizo un comentario. No ha llegado el hermano, pero me gustaría que hubiera estado para que él lo hubiera hecho, ¿verdad? El hermano Clemente, él también fue agarró un trimestre, agarró el curso en el tiempo que le tocó ir al instituto. Le tocó precisamente eso, de hermenéutica. Le tocó el de hermenéutica. Entonces él vino para acá, como estábamos hablando de eso, él vino acá enfrente y me dijo, sí, hermano, me dijo, me recuerdo que el hermano Josías, cuando estaba hablando de interpretación, de interpretar, que hay dos formas de interpretar, me dijo, me recuerdo que puso como ejemplo Mateo 6:33. Todos nosotros sabemos qué es lo que dice Mateo 6:33, ¿verdad? Entonces él me decía que ese pasaje es mal interpretado por la mayoría de las iglesias, la mayoría de los pastores, la mayoría de hermanos en la fe. Es mal interpretado. Y me gustaría que abrieran su Biblia. Quiero verlo, porque creo que esto les va a ayudar un poco más a ver esas dos diferencias. Ya me corrigió mi esposa porque digo diferencia y es diferencia. Y entonces ver claramente para que les quede a ustedes también ya claro, ¿verdad? Para que puedan verlo. Entonces vamos a tomar un poquito de tiempo para hacer eso y luego vamos a entrar a la iluminación. Vamos a ver
en Mateo 6:33. Voy a pedir que si abren su Biblia. Y dice, muchos se lo saben de memoria, dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por lo bueno y maravilloso que tú eres. Te damos las gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos de estar aquí ya reunidos, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre por medio de la enseñanza de tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú, Señor, les ayudes a llevar, Señor, sus problemas, Señor, sus quehaceres que tenemos en la vida, nuestros afanes, que tú, Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros y que bendigas nuestras familias, bendigas nuestros trabajos, Señor, y que aquellos, Señor, hermanos que están delicados de salud, que tú seas con ellos, Señor, en cada momento, especialmente con nuestra hermana Luz en este momento, Señor, que pues, no se siente bien, tú sabes el problema que tiene del vértigo, y te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea con ella, Señor, en cada momento. Gracias te damos, pues, Señor, por ese privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, entonces leemos que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que serán añadidas. Pero, ¿cuáles cosas? Es la pregunta, es la primera pregunta. ¿Cuáles cosas? ¿Todas? ¿Todas las cosas serán añadidas? Allí es donde se cita mal el versículo. No te preocupes, Diego, no te preocupes. Si viene Diego con un problema y me dice, mira, hermano Secundino, no te preocupes. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. No te preocupes, van a ser añadidas. O sea, todas, por eso es todas. Entonces, eso es interpretarlo espiritualmente. Espiritualmente. Pero el pasaje en su contexto no está diciendo eso. Entonces, por eso es que la mejor interpretación bíblica debe de ser literaria en su contexto histórico, o sea, todo lo que la palabra nos da. No interpretarla a nuestra manera. Yo acomodo aquí, ok, tengo un problema por decir algo, ¿verdad? Todos tenemos problemas económicos, pero por decir algo que es muy de moda ese problema, entonces digo, no, mira, no te preocupes, estás falto de dinero, no te alcanza para esto, busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego eso va a venir por añadidura, no te preocupes. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque si eso quisiera decir, entonces se cumpliera, pero no se ha cumplido en muchos de nosotros, no se ha cumplido. Seguimos teniendo esos problemas, ajustaditos por aquí, ajustaditos por allá, entonces no se ha cumplido. Ahora, vamos a ver de qué está hablando, de qué está diciendo, de qué. Si usted ve el versículo 25, dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Y ahí está, ¿qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿de qué vestiréis? Esas tres cosas son las que está haciendo referencia en el 6:33. A esas tres cosas. Y luego dice en el 31, otra vez, por tanto, no os preocupéis. Yo conté las palabras preocupéis en todo este contexto. Dice preocupéis y dice ansiosos. Lo que está tratando de enseñar el Señor entonces en general, está diciendo que no nos preocupemos ni estemos ansiosos. O sea, ¿por qué? Por la comida, por el vestir, por lo que vamos a beber. Eso es lo que está diciendo. No se preocupen por eso. Eso sí lo promete el Señor. Cuando usted viene, cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia, es que busquemos la salvación. Eso es lo que está diciendo.
que busquemos la salvación. Entonces, si nosotros nacemos de nuevo, tenemos esta promesa. A un hijo de Dios, ¿se acuerda lo que dice David en el Salmo? No recuerdo qué salmo es, pero dice David, ¿verdad? Dice, he sido nuevo, soy viejo, he sido nuevo y nunca ha faltado el pan en la mesa. En su mesa, nunca ha faltado el pan en su mesa. Eso es lo que está prometiendo el Señor, de si nace de nuevo. Está prometiendo eso, pero no todo. Si viene un hermano en la fe y le dice a usted, le dice, hermano, me quedé sin trabajo, tengo esto, un problema, esto y esto y esto. El hermano que está haciendo eso está aplicando un principio bíblico, está aplicando un principio ¿de qué? De tocar. Estoy hablando, tocando, y dice, el que no habla, el que toca, recibe. Entonces, este hermano viene y toca, habla. Si viene un hermano en la fe y le dice, no tengo de comer, no tengo esto, cualquiera de nosotros, le aseguro que se quita su taco y se lo da. Cualquiera de nosotros. Allí es donde se cumple. Allí. Eso. Entonces está prometiendo que no le faltará. A un hijo de Dios no le faltará. Eso es lo que está diciendo en Mateo 6:33. Entonces, ¿cuándo lo interpretamos? Literalmente, en su contexto, estudiándolo, ya llegamos a la conclusión de que está hablando de comida, bebida y vestido. Está hablando de eso. No está hablando de carros nuevos, no está hablando de recibir cheques de $5,000, $10,000, no está hablando de eso. Entonces, esa es la diferencia entre interpretar literalmente e interpretar espiritualmente. Eso es la diferencia. Así que cuando le decimos, hay dos formas de interpretar la Biblia, son esas dos formas. Entonces, eso entra en la clase de hermenéutica. Eso fue una pequeña introducción nada más de hermenéutica. Así es que vámonos al tema de nosotros. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Esto fue extra. Ok, entonces, bien, vamos a entrar ahora al libro, en la página 128, en la letra C, que dice iluminación. Iluminación. ¿Qué es iluminación? Cuando usted menciona la palabra iluminación, ¿qué viene a su mente? Iluminación. Viene luz, viene a su mente luz, lámparas, que está en oscuridad y que viene luz, se iluminó. Todo eso viene. Y ese es el sentir. Ese es el sentir en sí, iluminación. Y luego dice aquí el hermano Josías la definición. Dice aquí, el Espíritu Santo nos testifica que la palabra de Dios es verdad y capacita para querer y poder. Eso es importante tenerlo en mente. Nos capacita para querer y poder entenderla. O sea, que tenemos que tener esas dos cosas. Ese querer y ese poder de hacerlo. Ahora, la base bíblica de este tema está en 1 Corintios 2:12 al 14. La mayoría o casi todos nosotros también sabemos qué es lo que dice en estos textos. Pero vamos a buscarlos para leerlos. ¿Dónde están? En 1 Corintios 2:12. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. ¿Sí? Es eso. Hasta del 12 al 14.
Entonces los pasajes son claros, ¿verdad? Dice la base bíblica, el Espíritu es la solución, dice el libro. En el inciso A dice, el Espíritu es la solución. En el 12:13, según el hermano tiene aquí, el hermano Josías, y yo le puse aquí una nota que dice, uno, en el 12:13 dice, viene recibido, el que viene de Dios. O sea, hablando de el Espíritu es la solución. El Espíritu es la solución. Yo le puse 1 y 2. Tiene que recibir el Espíritu que viene de Dios. Que viene de Dios. Y 2, el Espíritu nos enseña. Esa es la solución. Esa es la solución, ¿verdad? En la B me costó un poquito la palabra volición, poder entenderla, y a lo mejor como que no me gustó lo que el diccionario lo describe, lo interpreta. Por eso le digo que me costó un poquito, donde dice la volición es un problema. Entonces nuestro hermano Josías, cuando está usando esta frase, esta palabra, ¿qué tenía el hermano Josías en mente? ¿Verdad? Donde dice la volición es un problema. Entonces, en la traducción y diciéndola, en sí la traducción es muy sencilla. En la traducción en el diccionario dice, tiene dos traducciones, dos formas. Dice, formal deseo, determinación. Como que me deja igual, como que no me da mi respuesta. Y el 2 dice, filos, acto de la voluntad. Entonces yo me quedé igual. Dije, no estoy satisfecho yo con esto que me está diciendo. No hay una comprensión, no hay iluminación en mi mente todavía. No lo comprendo. Entonces, buscándole, yo llego a una conclusión, ¿verdad? De que en el 14a, vamos a ver qué dice el 14a, según 1 Corintios 2, 14a, que vienen siendo los primeros 2 renglones. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque el libro dice que es 14a, ahí está, hace referencia a 14a. Entonces yo leo 14a, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las acepta. Entonces voy al diccionario otra vez y digo, aquí está hablando de deseo, de determinación formal, de voluntad. Entonces digo yo, hay un deseo en esta persona que describe el 14a, hay un deseo de no aceptar. Hay un deseo de no aceptar. Esa es la conclusión que yo llego, que como hay, y la pregunta es, ¿por qué hay un deseo de no aceptar? ¿Por qué? Porque la respuesta la tenemos en los versículos que leímos, porque es un hombre natural. Es un hombre natural. El hombre natural lo que menos quiere es aceptar las cosas de Dios. Lo que menos quiere es aceptar las cosas de Dios. Entonces, esa es la diferencia, que nos da estos versículos entre el hombre natural y el hombre espiritual. Por eso tenemos esta frase aquí. Hay un deseo. La abolición es un problema. Sí, es un problema. Porque hay un deseo de no aceptar. En el inciso C, la capacidad es un problema. La capacidad es un problema. Cuando usted lee así y lo lee, dice, la capacidad es un problema. Y da 14b. El 14b. Porque para él son necedad y no las puede entender.
porque se disciernen espiritualmente, hablando de lo otro. Entonces dice, la capacidad es un problema. La capacidad puede ser positivamente o puede ser negativamente. En este caso es negativamente. La capacidad, y puse aquí una nota, dice, si no tiene capacidad para comprender esto, resulta en un problema. Si el hombre natural no tiene la voluntad y no tiene la capacidad para entender las cosas de Dios, entonces esa persona tiene un problema. Está en un problema. Sí, sí, también. No está apto, no está habilitado. Entonces sabemos que eso, ahora nosotros ya sabemos, por otros estudios que hemos tenido, sabemos que eso no es de nosotros. El que habilita para nosotros creer es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, eso no es de nosotros. O sea, cuando todos nosotros antes de nacer de nuevo, no era de nosotros. El que ahora quiero nacer de nuevo. No. Sí hubo un deseo en nosotros, y esta es la teología, sí hubo un deseo en nosotros de querer buscar, de querer aceptar las cosas de Dios ahora cuando escuchamos el Evangelio, cuando alguien nos compartió el Evangelio. Hubo un deseo, pero ese deseo de parte de quién vino? Vino de parte de Dios. Sí, claro, yo puse mi parte de decir, sí, siento un deseo. Hoy tengo ese deseo de buscar, de aceptar, me interesan las cosas de Dios. Pero no nos podemos atribuir a nosotros de que nosotros fuimos los que buscamos, nosotros fuimos los que tuvimos eso, sino que eso es de parte de Dios. Y en Efesios lo vemos eso, Efesios 2. Entonces, eso es lo que está hablando acá. Y estamos hablando de la iluminación. Recuerden que el tema es la iluminación. El hombre natural no está iluminado, no puede estar iluminado. No está porque no tiene el Espíritu. El hombre espiritual tiene el Espíritu, ha recibido el Espíritu de Dios. Y por lo tanto está habilitado. Y podemos usar la palabra, está apto para recibir las cosas de Dios. Ese es el hombre espiritual. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta hasta este punto, porque vamos a entrar a la terminología. La terminología es todo aquello que es sacado de la Biblia para hablar de lo que estamos hablando. La terminología que se usa. Porque ahí no podría caber la palabra habilidad. Habilidad, creo que no. No tiene la habilidad, no tiene la capacidad. Pues sí, puede ser un sinónimo. Dice que no puede. No puede. No tiene la habilidad. Sí, sí, es sinónimo. Sí. Sí, y eso es sinónimo, sí, se puede usar. ¿Alguien tenía una? Oh, sí. Como que seguimos haciendo
obras de la carne. Y seguimos todavía en eso. Y, y cuando sabemos eso, cuando ya sabemos que eso no lo debemos de practicar, entonces, a sabiendas de que la Biblia nos dice que no debemos de practicarlas, las seguimos practicando, entonces eso, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo traduciríamos eso? ¿En qué lo traducimos? ¿En qué? ¿En cuál es la consecuencia? Bueno, es pecado porque no está obedeciendo. El hermano Luis tiene un comentario. Pecado. Ujú. Ya hemos dicho aquí que nosotros sí, el no obedecer, eso ya es pecado. Sí, hermano Luis. Sí. Cuando comprende. Y, y sí, eso es lo que hace la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, y luego el Espíritu Santo que ilumina, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra manera de repente, no sé si le ha sucedido a usted que de repente le llega a lo mejor un principio bíblico, un versículo bíblico, algo, y le llega allí y le dice, oh, ¿qué estaba haciendo? Esto no se debe de hacer. Entonces es algo que está funcionando así. Muy bien, entonces la terminología. Yo creo que apenas vamos a mirar este tema, vamos a tratar de mirar este tema, porque el tiempo se va bien rápido, no sé por qué cuando estoy acá se van los minutos bien rápido. Sí. Acá tenemos en la página 129, en la parte de arriba dice el número 3, terminología, y decía yo que es todos los versículos bíblicos que son tomados para hablar para la iluminación. Y da allí, por ejemplo, Efesios 1, 17, 18, dice, obviamente aquí en el libro están los versículos, no están completos por espacio, ¿verdad? Y dice sabiduría y revelación, el conocimiento de Él alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis. Yo encontré un salmo que hace mención a esto, Salmo 119, 18, que dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, ¿verdad? Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Entonces, eso es iluminar, nos abre los ojos para ver. Acuérdense que iluminación es diferente de revelación. ¿Por qué es diferente? Porque la iluminación es solamente que el Espíritu Santo nos va a iluminar de lo que ya existe en la palabra de Dios. Revelación sería algo nuevo. No está revelando algo nuevo, eso es lo que significa revelación. Pero no nos está revelando nada nuevo el Espíritu. El Espíritu nos ilumina para entender su palabra, lo que ya está allí, lo que ya fue revelado. Ahora el Espíritu Santo nos ilumina para entenderlo, comprenderlo bien, entenderlo en su contexto, todo, y poder aplicarlo a nuestra vida. O sea, eso es lo que es la iluminación. La iluminación, esa es la diferencia de iluminación entre, ¿qué les dije? Revelación.
Revelación. ¿Ok? Dice el B, pero la unción, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Entonces, en Juan, me gustaría que buscaran primera de Juan 2:27 y allí al final vamos a ver las advertencias, cómo se interpreta este versículo, porque ahí está diciendo que nosotros no necesitamos maestros. Y a mí, sin embargo, a mí me ha ayudado mucho tener maestros. Entonces, este versículo dice que no necesitamos maestros. Entonces, vamos a leerlo. Primera de Juan 2:27. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Uh-huh. Y está bien claro ahí, ¿verdad? Que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Entonces, si nosotros, volviendo otra vez, ¿ve por qué es la importancia de la hermenéutica con la enseñanza? O sea, tener la hermenéutica es necesaria, porque entonces, si yo me quedo con este versículo nada más y dice, no hay necesidad de que nadie nos enseñe, entonces pues yo me siento, el pastor se sienta, el hermano Luis, el hermano Diego, y no hay maestros y cada quien que pues aprenda ahí por su cuenta. Entonces, ¿eso es lo que está diciendo el versículo? ¿Ve? Entonces, pero nuestra responsabilidad es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué está esta frase allí? ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo? Es lo mismo que miramos en Mateo, por eso quise traer el ejemplo de Mateo 6:33. Es lo mismo. Juan, el apóstol Juan le está escribiendo a su audiencia. Cuando escribió la carta, el apóstol Juan se sentó. De la carta él tenía en mente sus lectores. Él tenía en mente, les estaba escribiendo. Pero ¿cuál era el problema de aquí? En el contexto nos va a enseñar cuál era el problema. El problema aquí era los anticristos, que estaban diciendo que Dios no era Dios, que el Hijo de Dios no era Dios. Entonces era un anticristo. El apóstol Juan está combatiendo solamente eso solamente. Entonces cuando leemos el contexto nos damos cuenta. Entonces no podemos interpretar espiritualmente, sino tenemos que interpretar literalmente en su contexto. Y luego ir a la historia. ¿Por qué Juan está escribiendo esto? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Eso nos ayuda a comprender. Entonces vemos que ese versículo puede ser sacado fuera de contexto. O sea, a lo mejor personas que interpretan de esta manera, puede venir y decirme a mí, no, ¿para qué estás enseñando? La Biblia dice que no necesitas maestros, que tienes al Espíritu Santo que te enseñe. No lo necesitas. Entonces yo tengo que saber, yo tendría que preguntar, enséñame el texto bíblico. Probablemente él me va a enseñar este. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Enseñarle a él que ese no es el punto del versículo. Porque, bueno, lo vamos a ver en advertencias. Lo vamos a ver en advertencias más acá, lo vamos a mirar eso. Pero dice en la C dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 14:13. Eso nos dice que está hablando de todos los versículos que el Espíritu Santo nos ha capacitado. Nos ha capacitado a nosotros para entender. Pero todo está hablando para entender lo básico. Para entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios y que murió, resucitó y está a la diestra del Padre, y que es el Evangelio, que si yo creo eso, yo soy salvo. O sea, yo soy eso. El Espíritu Santo nos da eso, nos capacita para entender eso. Tener una comprensión mayor de las Escrituras, entonces necesitamos maestros. ¿Por qué necesitamos maestros? Porque Efesios lo dice. Efesios lo dice. Entonces allí es donde también
Dice, oh, es que alguien que está en contra de las escrituras puede decir, es que en primera de Juan 2 dice que no necesitas maestros, pero en Efesios 4 dice que sí necesitas maestros, que Dios ha dado el don a maestros. Entonces, la Biblia se contradice. Puede ser alguien, un escéptico, uno que esté en contra de Dios y puede usar estos dos. Entonces, nosotros debemos de saber que este versículo no contradice a este en ninguna manera. Son diferentes. Entonces, vamos a pasar a advertencias por cuestiones del tiempo ya para cerrar donde dice en el número 4, dice advertencias. La iluminación no es... Es difícil de tener la respuesta correcta porque no tenemos una cita bíblica. Entonces tenemos que deducir. La iluminación no es, entonces yo pongo, ¿verdad? Puede ser que usted a lo mejor saque otra, pero yo pongo toda la revelación de Dios. La iluminación no es toda la revelación de Dios al hombre, no es. El que usted esté iluminado no quiere decir que usted comprendió al 100 lo de Dios. No hay quien lo comprenda todavía, aunque usted esté iluminado. En la B dice, la iluminación no enseña que podemos conocer la totalidad de Dios. O sea, estas son advertencias. Ya miramos que estamos iluminados. ¿Quién está iluminado? Pero ahora son advertencias. Advertencias, o sea, hay que hacer un contraste entre una y otra para tener las dos enseñanzas. En Deuteronomio 29, usted lo sabe muy bien, dice que las cosas reveladas pertenecen o sea, son para nosotros y las ocultas son para Dios. O sea, no tenemos todo. La iluminación en el C, dice la iluminación no elimina la necesidad de maestros humanos. Es lo que estamos hablando. La iluminación no elimina la necesidad de maestros humanos, y de lo que dice primera de Juan 2:27 que él nos enseña, ¿verdad? El contraste, ahí tenemos Efesios 4:11 al 13. Ahorita lo vamos a ver. La iluminación no ilumina, dice la D. La iluminación no ilumina en una forma sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? No ilumina, no se va a sentar usted, va a llegar y se va a sentar y usted le va a pedir al Espíritu Santo, sin estudiar su palabra, que lo ilumine. O sea, no viene de una manera milagrosa, no viene de una manera sobrenatural. O sea, que no va a recibir usted iluminación si usted no estudia. O sea, no es posible. No es posible. No es posible así. Entonces, la iluminación no ilumina en una forma sobrenatural. Tenemos que estudiar. Y dice, la última, dice, la iluminación no elimina la necesidad de estudiar diligentemente. Y pregúntele al pastor Luis, pregúntele al pastor Lupe, a Diego, a los que hemos enseñado, el hermano Lalo, el hermano Alfredo, si cuando ellos traen un estudio, están acá, si no estudian. Y bastante tiempo, bastantes horas, para poder hablar por media hora, 45 minutos, estudia muchas horas. Entonces, eso no es posible, no elimina, la iluminación no elimina la necesidad de estudiar. Ahora sí, vamos a leer Efesios 4:11 al 13. Ya para ir terminando. Ok. Si lo tiene, puede leerlo. Y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro,
todo eso va a suceder porque hay maestros que nos enseñan. Hay maestros que nos enseñan. Entonces, si dice en el 11, dice a otros pastores y maestros, eso está hablando de dones. Ahí está hablando, en Efesios 4, está hablando de los dones. Entonces, es un don. El del maestro es un don. Porque ahí lo dice. Entonces, si, volviendo a 1 de Juan 2:27, si no hay necesidad de maestros, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo da el don de enseñar o da el don de maestros? ¿Ve la diferencia? Entonces, eso es lo que vimos en advertencias. Vimos iluminación, que es, ¿qué persona puede estar iluminada? ¿Quién no? El natural, no percibe. El espiritual, sí. Vimos que iluminación no es revelación. Si la iluminación es nada más ver lo que el Espíritu solamente nos da, lo que la palabra nos estudiamos, eso nos da el Espíritu, esa iluminación. Entonces ahora vimos advertencias, que eso no elimina el estudiar, no elimina a los maestros. Yo creo que no sé si les quedó claro, ojalá que no los haya confundido. Entonces vamos a dejar el siguiente tema, que viene siendo el Espíritu Santo ha sellado a cada creyente. Así que vamos a buscar el sello del Espíritu Santo, ver dónde, si lo tenemos o no lo tenemos. Visible o no visible. Vamos a hablar del sello del Espíritu Santo. Si usted tiene alguna pregunta de iluminación o acerca de esto, pues la puede traer para el siguiente domingo, porque el tiempo ya se nos acabó, lastimamente. Así es que Dios les bendiga. Hay que tomarse un cafecito y prepararnos para el servicio.